Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios del Padre. Y con gratitud nos reunimos alrededor de la mesa de nuestro Dios. El Templo Evangélico Alianza Cristiana Misionera Redimidos le da la cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios. Y damos inicio a este tiempo de oración a nuestro Padre Celestial y les invitamos a ponerse en pie para cantar la doxología. Y vayamos al capítulo 1 para leer los primeros 4 versículos de este libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1, los primeros 4 versículos, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Amén. Amén. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y juntos el 4. Por lo cual la ley es eficaz y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío acecha el justo, por eso sale torcida la justicia. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de reunirnos como su iglesia en este su día. Su palabra nos dice que debemos de orar por todas las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Padre, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos para que, mediante la verdad de su palabra, ellos lleguen al conocimiento de ella y puedan ahora sí tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por el Ecuador, la ciudad de Guayaquil. Oramos también, como dice su palabra, por los enfermos. Usted, Señor, llevó a la cruz nuestras enfermedades. Oramos por el hermano Miguel Rendón. Oramos también por el hermano Rafael Rendón. Que su mano de gracia esté sobre él, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Y oramos para que le dé fortaleza a su amada esposa para continuar ayudándole. Oramos también por la hermana Gina Velarde.
Usted conoce su estado de salud, usted conoce lo que la está agobiando. Oramos para que usted se manifieste grande y poderosamente en su salud, haciendo la soberana voluntad en ella. Oramos también por aquellas personas que están en franca memoria, nuestra hermana Rosa Quimí. Usted la tiene ya en franca memoria después de todo ese proceso quirúrgico. Y oramos también por aquellas personas que han perdido seres queridos, que su fortaleza sea inundando sus vidas y corazones. Y de la misma manera, Señor, rogamos y deseamos y anhelamos que usted siga con nosotros, continúe guiándonos y dirigiéndonos, y nosotros predisponiendo nuestra mente y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios pues nos anima a que reanimemos nuestro amor en espera de nuestro Dios Todopoderoso. Les invito a la congregación a cantar una alabanza más, un himno, el himno 221, Iglesia de Cristo. Gracias le damos a Dios porque podemos alabarle y ser un pueblo jubiloso. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Les invito a ponerse en pie y vamos a cantar el himno número 224, tu pueblo jubiloso. Señor, y con
fortalezca a nuestro Dios y podamos seguir alabando y rindiendo olor y adoración a nuestro bendito nombre. Les invito a ponerse en pie y alabar a nuestro Dios con la alabanza, el Dios de lo extraordinario. Mi alma y corazón, lo entrego todo a ti, Señor. Que sea nuestro sentir, dar de todo y estar listos y dispuestos. Si no estamos aquí, debemos estar listos y dispuestos a escuchar y obedecer la palabra de nuestro Dios. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema, escúchenlo bien, ¿por qué no hace algo Dios?
Pronto la pregunta que le hacemos nosotros cuando estamos en dificultades: ¿por qué no hace algo Dios? Escuchemos con atención y reverencia. Libro de Habacuc contiene una conversación muy importante entre Habacuc y el Señor. Y mire el orden: entre Habacuc y el Señor. Tiene este libro un singular estilo. Y esto lo descubrí cuando estuve leyendo este libro, que es bien extenso. Solo tiene 3 capítulos. ¿Y cuál es lo que descubrí? En vez de hablar al pueblo en nombre de Dios, Habacuc habló a Dios en nombre del pueblo. Todo lo contrario a lo que normalmente se ve. Habacuc hizo preguntas sinceras y directas a Dios que reflejaban la preocupación por su pueblo y por los planes que el Señor tenía para ellos. El nombre Habacuc significa abrazar. Abrazar significa Habacuc. En cuanto a su vida personal, es todo lo que sabemos. No sabemos más porque la Biblia no lo dice. Él no nos dice nada en cuanto a sí mismo, ni siquiera pone una fecha en su libro. Este es uno de aquellos llamados profetas menores. Profetas menores. Aquí tenemos un hombre que tiene problemas. Y su problema era que él pensaba que Dios no estaba haciendo algo en cuanto a la iniquidad de su pueblo. Y eso le molestaba en gran manera. Y él preguntaba: ¿por qué no hace algo Dios? Nosotros pensamos que hay muchas personas hoy que piensan de la misma manera y dicen: ¿por qué no hace Dios algo en cuanto a la posición en la que se encuentra el mundo, el Ecuador, la ciudad de Guayaquil en la actualidad? ¿Por qué no hace Dios algo? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite Dios que el hombre impío no sufra las consecuencias de lo que está haciendo? ¿Por qué se aprueban leyes que están en contra de lo establecido por Dios? ¿Va a hacer algo Dios en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Esas son algunas de las preguntas que nos podemos estar haciendo en estos momentos. Y Dios le respondió: yo estoy preparando una nación que vendrá y llevará esta nación a la cautividad. A no ser que cambie su forma de actuar, ellos irán a la cautividad en Babilonia. Y estoy preparando a Babilonia para eso. Hermanos, y si ustedes piensan que Habacuc tenía un problema, ahora sí que lo tiene de verdad. Su problema es: ¿por qué utilizarás a Babilonia, un pueblo impío, una nación, por cierto, mucho más impía que tu propio pueblo, vas a utilizar para juzgar a tu pueblo? Mucho más pagana que tu propio pueblo, que se ha entregado más a la idolatría y el pecado que tu propio pueblo. Y ese pueblo impío pagano lo vas a utilizar para que tome control de tu pueblo. Entonces esto no lo entendía Habacuc. Y a ellos los vas a utilizar para que castigue a tu pueblo. No puede ser, Señor. Y Dios respondió: sí, eso va a ocurrir. Esto es lo que voy a hacer. Hermanos, esa también
es su pregunta hoy, ¿no es cierto? Y es muchas veces la mía también. ¿Por qué? ¿Por qué no hace Dios algo? ¿Por qué Dios no hizo algo en cuanto al mal de la tierra de Israel? ¿Por qué no comienza Dios a juzgar a su pueblo? Y esta pregunta es la que nos hacemos muchas veces hoy nosotros también. ¿Por qué se aprueban leyes que están en contra de lo establecido por Dios? ¿Por qué hay mucha delincuencia, corrupción en el Ecuador? ¿Por qué ahora que estoy obedeciendo la voluntad de Dios todo me va mal? ¿Por qué ahora que tomé la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, todo me va mal? Hermanos, el libro de Habacuc es un gran ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios este mal? Es la pregunta que cualquier persona pensante se ha hecho en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? Bueno, este libro responde a esa pregunta. ¿Va a hacer Dios algo en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Este libro dice que Dios sí va a hacer algo. Este libro es el relato personal del profeta Habacuc expresado de una manera poética. Con la ayuda de nuestro buen Dios, su atención reverente y a la luz de la Biblia, las Sagradas Escrituras, los invito a que juntos demos respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no hace algo Dios? Observemos ahora a Habacuc, el hombre con los problemas. Habacuc presenta aquí su primer problema. Y vámonos a Habacuc capítulo 1 versículo 2. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto al mal? La primera pregunta de Habacuc. Habacuc capítulo 1, voy a leer el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? O sea, Señor, estás sordo. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Yo voy a leer este mismo versículo en la traducción lenguaje actual, y para este mensaje he utilizado bastante esta Biblia de traducción lenguaje actual. Voy a leer el mismo versículo en esa traducción para tener una comprensión más sencilla de lo que está diciendo aquí Habacuc. Y en esta traducción dice: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. Cuando vas a hacerme caso, te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Eso es lo que Habacuc le está diciendo a Dios. Habacuc formula una serie de preguntas para que Dios haga algo con aquellos que en su nación están maltratando al débil y al indefenso. Y Dios está callado, no hace nada según Habacuc. Habacuc en realidad está diciéndole al Señor que Dios está negándose a responder sus oraciones. Y así muchas veces nos pensamos nosotros. Muchas veces. En una noche de desesperación, él clama porque ve violencia a su alrededor y nota que Dios no está haciendo nada en cuanto a eso. Y aparentemente, entre comillas, Dios no está tampoco diciendo nada, ni haciendo ni diciendo nada. Habacuc continúa ahora y su pregunta es un gran ¿por qué? Versículo 3 al 4 del mismo primer capítulo de Habacuc que voy a leer. Y empieza el versículo 3 con la palabra ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y permítanme leer estos mismos dos versículos. Los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Voy a leer 3 y 4. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos, nadie es justo con nadie, los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Torcida la justicia, hay injusticia. Así dice la traducción en lenguaje. Hermanos, esta es una pregunta antigua y a la vez es una pregunta actual, actualísima. Una pregunta que nos estamos haciendo hoy y que usted se la está haciendo tal vez en este momento. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué piense usted que un Dios de amor, un Dios de amante, de un corazón tierno, pueda permitir el sufrimiento en este mundo, pueda permitir el sufrimiento en el Ecuador, especialmente en esta ciudad, Guayaquil? ¿Por qué las leyes permiten un método que trata de destruir la fe de los jóvenes y que ataca la integridad de la familia? ¿Por qué Dios permite eso? Observemos ahora la pregunta que hizo Habacuc de cómo calza perfectamente en la situación que estamos viviendo nosotros hoy, aquí en Guayaquil, Ecuador. La gente parecía estar saliéndose con la suya en cuanto a los pecados. Dios parecía que no estaba haciendo nada. Por lo menos eso era lo que pensaba Habacuc. Y su pregunta seguía siendo: ¿por qué no actúa Dios en cuanto al pecado? ¿Por qué no juzga Dios al impío? ¿Por qué permite Dios que los impíos, así como también las mujeres impías, prosperen? ¿No es esta una buena pregunta para nosotros hoy, hermanos? Yo creo que sí. ¿No es esta una pregunta que usted se haría en este momento? Estamos seguros que muchos de los impíos, de los hijos de Dios, lo hemos dicho. Bueno, ¿por qué no actúa Dios ahora? ¿Por qué permite Dios que ocurra todo este mal a nuestro alrededor? ¿Por qué permite que los ricos se salgan con las suyas? ¿Por qué tiene que darle carga una familia normal y corriente? La persona normal y corriente son obligados a pagar vacunas por su negocio o cualquier actividad económica que tenga, mientras que aquellos que son ricos no. Y sigue la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Aquí en el Ecuador, aquí en esta ciudad, y los que nos miran por internet, estamos en Guayaquil, Ecuador, y aquí en esta ciudad de Guayaquil, ahora llegó a mis oídos que estos vacunadores, que sus cabecillas están en las cárceles, están cobrando vacunas a estas personas que se ganan la vida haciendo frente en las tricimotos. Y les están cobrando $20 a cada tricimoto mensual para dejarlos trabajar aquí en Guayaquil, Ecuador. Y usted se estará preguntando: ¿por qué Dios no hace algo en cuanto a esto? Ellos tienen mucho más dinero para poder pagar estas cosas, los ricos. ¿Por qué Dios no hace algo en cuanto a esto? No es una pregunta que nosotros nos estamos haciendo hoy. Sí, hermanos. Hermanos, esa era también la pregunta que en su tiempo David, el rey David, la hizo.
Y esa pregunta, esa duda, casi le roba a David su propia fe. Y voy a leer Salmos, no pierdan Habacuc, Salmos 73, 2 y 3. Salmos 73, capítulo 2, versículos 2 y 3. Salmos 73, versículos 2 y 3, dice así lo que dijo David en una ocasión: en cuanto a mí, ¿qué dice ahí? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En esa época también hizo tambalear su fe David. ¿Por qué? Viendo la prosperidad de los vacunadores, de los traficantes de drogas, de los corruptos de la política del Ecuador. Hermanos, David decía: yo miraba a mi alrededor, ¿y quién es aquel que está prosperando? El impío. El impío. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a eso? Y esa era la pregunta que se hacía Habacuc también. ¿Por qué no actúa Dios en el día de hoy? ¿Por qué permite esto? Eso aparentemente estaba ocurriendo durante el reino de este rey impío y no se estaba obedeciendo la ley. Hermanos, ahora, si usted observa lo que está ocurriendo a su alrededor, en el mundo del presente, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en Guayaquil, Durán, pensamos, esto es lo mismo que ocurre aquí en el Ecuador, a nosotros. Los políticos expresan mucha preocupación por nosotros, y peor ahora que están en campaña. Mucha preocupación por nosotros. Ellos reducen los impuestos que tenemos que pagar, sin embargo, cuando ya suben al gobierno, lo suben todos los años. Ellos dicen que se están preocupando mucho por nosotros, tanto en Quito, en la provincia del Guayas, y que siempre están pensando en nosotros. Pero tengo la impresión de que no se acuerdan mucho de nosotros. Parece que están pensando mucho más en cuanto a ellos mismos. Estamos viviendo en la misma clase de día que vivía este profeta Habacuc cuando abundaba la impiedad. Y yo le cambio esta palabra por corrupción, porque desde las más altas esferas de este gobierno ecuatoriano sale la corrupción. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a eso? ¿Por qué permite Dios el matrimonio igualitario? ¿Por qué no actúa Dios en el Ecuador, en Venezuela? Esa era la misma pregunta que se hacía Habacuc en su tiempo. Y en segundo lugar, veamos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios, versículo 5, Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creerás. Jehová había forzado a Habacuc a que viera la triste condición del pueblo. Ahora exige que toda Judá se fije en lo que hará por el pecado nacional de aquella época, de la época de Habacuc.
Esto indica que Jehová sí estaba consciente de los problemas que el profeta señalaba en sus oraciones. Habacuc pensaba que Dios estaba indiferente, eso era lo que él pensaba. Sin embargo, Dios veía la situación, por lo tanto, decide tomar drástica medida de entregar a Judá en manos de un invasor poderoso y cruel, Babilonia. ¿Estaba o no estaba haciendo algo Dios? Sí, lo estaba haciendo. Dios respondió a las preguntas y preocupaciones de Habacuc, asegurándole que realizaría maravillosas cosas que lo asombrarían. Hermanos, cuando las circunstancias que nos rodean se vuelvan casi insoportables, nos preguntamos si Dios nos ha olvidado. Si Dios nos ha olvidado. Y usted no se habrá hecho esa misma pregunta: Señor, mira esta situación por la que estoy viviendo, oro para ti, clamo a ti, pero no recibo respuesta. Señor, ¿te has olvidado de mí? Sin embargo, recordemos que Él está en control de todo. Tiene un plan y juzgará a los malos a su tiempo, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Si somos en verdad humildes, estaremos dispuestos a obedecer y aceptar la respuesta de Dios y esperar el momento de Dios, no el nuestro. Y en tercer lugar, veamos el castigo de Dios. Versículos 6 al 8, Habacuc 1, 6 y 8. 6 al 8. Veamos el castigo de Dios. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas lejanas. Formidable es y temible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y permítanme leer estos dos versículos en la traducción lenguaje actual, que está un poco más sencillo, y dice así: voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo cruel y recurren al mundo para adueñarse de tierras lejanas. Recorren el mundo para adueñarse de tierras lejanas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Con ese pueblo Dios lo iba a utilizar para juzgar la maldad de Israel. Y el versículo 8: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Miren, hermanos, Dios está diciendo aquí: yo no voy a permitir que ustedes se salgan con la suya, que ustedes queden impunes en cuanto a sus pecados. Ustedes piensan que yo no voy a hacer algo o que yo no estoy haciendo nada. Bueno, yo estoy preparando a una gran nación que caerá sobre ustedes, procedente de las riberas del río Éufrates, y cuando llegue el tiempo apropiado, si mi pueblo no se vuelve a mí, entonces voy a soltar contra ellos a los babilonios. Eso es lo que iba a pasar. Y eso ocurrió, hermanos. Eso ocurrió. La historia de la destrucción de Jerusalén fue algo feroz y terrible. Y casi es indescriptible las cosas que ellos hicieron cuando se llevaron a esa gente desobediente cautiva. Ahora esto provocó una nueva pregunta para Habacuc. Versículo 9. Versículo 9 describe el avance incontenible del invasor. Toda ella vendrá a la presa,
El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y voy a leer el mismo versículo en el lenguaje actual. A su paso lo destruyen todo, los babilonios. A su paso siembran el terror y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Hay algo que opinan, que la naturaleza humana ha cambiado. Sin embargo, la naturaleza humana es siempre la misma, hermano. Es siempre la misma. La indiferencia con el día de hoy es que lo que antes se hacía en secreto, la diferencia, en forma encubierta, hoy se está haciendo libre y deliberadamente. La maldad del mundo. A muchas personas no les preocupa pecar abiertamente. Hoy lo hacen y no les da ningún cargo de conciencia. Así es que no ha habido ninguna clase de cambio con respecto a las personas que están refiriéndose aquí a Bakú. En cierta ocasión, una pareja joven fue entrevistada en la televisión. Se llamaban novios. No estaban casados, pero estaban viviendo juntos. Y eran novios, o sea, novenos, tan ciegos. Y todo el mundo comentaba de la honradez y de la integridad de ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué clase de honradez y de qué clase de integridad está alabando cuando se llaman novios y están conviviendo juntos? Cuando era yo más joven, hace poquito tiempo, y alguien hacía algo así, lo hacía a escondidas. No se presentaban abiertamente como lo hacen hoy. Pero hoy ocurre todo lo contrario, hermanos. Sí, hoy se ven cogidos de las manos mujeres con mujeres, hombres con hombres. Se ha perdido la vergüenza. Y usted tiene que tener muy bien sus lentes, sus espejuelos bien puestos, los que usan cuando usted ve a una persona por la espalda. Porque usted no sabe si es hombre o mujer por los aretotes que cargan. Y entonces usted se va de frente y ve, ha sido un hombre. Y miren los aretes, miren la cabellera. Se ha perdido todo el pudor, hermanos. Hermanos, esto hace que el pecado sea diferente. ¿Cambia eso el hecho de que esta clase de cosas pecaminosas y malas ante los ojos de Dios? Hermanos, ante Dios es la misma clase de pecado antes y hoy. Eso es lo que sucedió con la nación de Israel. Pensamos que la primera vez que desobedecieron los 10 mandamientos, quizás temblaron. Se preguntaban si el juicio no caería sobre ellos en la forma inmediata. Si no descendería fuego del cielo para consumirlos. Pero ya que el castigo contra una obra mala no se realiza de forma inmediata, los corazones de los hombres se endurecen. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dios está llamando a la puerta de nuestros corazones para que obedezcamos. Pero no le obedecemos. Y nuestros corazones se van endureciendo cada vez más. ¿Y qué esperamos para volver nuestra mirada a Dios? Estar revolcados en el piso, en el fango, para desde ahí levantar la mirada y darnos cuenta que hay un Dios. ¿Pero cuándo? Cuando ya estamos en el fango. ¿Por qué no lo hacemos antes? Así es el ser humano. Espera estar en la miseria para darse cuenta que hay un Dios. Está con los brazos abiertos esperando para salvarlo. Eso hace que continúen cometiendo pecados uno tras otro.
Estamos viviendo en una época cuando la gente no piensa o no cree en el castigo de Dios. Son iguales a los hombres y mujeres de los tiempos de Habacuc. Dios dice: Habacuc, tú pensaste que yo no estaba haciendo nada. Bueno, tú no sabías en cuanto a esto, pero en las riberas del río Éufrates se encuentra una nación brutal. Y cuando llegue la ocasión, ellos descenderán contra esta nación y ellos vendrán contra mi pueblo y lo llevarán cautivo para que no escapen del castigo por su pecado. Tú pensabas que yo no respondía a tu oración, Habacuc. Tú pensabas que yo no estaba haciendo nada en cuanto al pecado. Pero yo estoy haciendo mucho en cuanto al pecado. Hay algunas naciones que se dicen ser cristianas y en el mundo las conocen como naciones cristianas. Porque en el pasado, han tenido algún conocimiento superficial de Dios. En ellas se reverenciaba la Biblia, no tenían mucho conocimiento en cuanto a la Biblia, pero la palabra de Dios se reverenciaba. Pero en el presente, hoy es totalmente ignorada, es despreciada por la nación. Así es. Y una de ellas se llama Haití. De 50 como está ahora. Y a veces cuando una persona va a ocupar un cargo oficial en el gobierno, ponen su mano sobre la Biblia para jurar, pero pronto que ya están ocupando el cargo, se olvidan de lo que la Biblia dice. Hermanos, no está haciendo Dios nada hoy. Bueno, nosotros pensamos que sí lo está haciendo. Sí, Dios sí está haciendo. Y si nosotros solo pudiéramos contemplar, si pudiéramos saber lo que Dios está haciendo, por cierto que nos aterraría en muy alto grado. Así es, mis queridos hermanos y los que nos miran por el internet. Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor y nada le parecía que Dios estaba haciendo algo. Es más, el texto que hemos leído parece incluso deducirse que ni siquiera el gritar a Dios valía para algo. El desaliento se había apoderado de Habacuc, al igual que este desconcertado profeta. Nosotros también pasamos por problemas. Oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero solo tenemos silencio de parte de Dios, sin entender que a veces también el silencio de Dios es una respuesta de Él. Y caemos en la duda y en el desánimo. Este sentimiento, hermanos, es muy peligroso y traicionero, porque sin darnos cuenta la desesperación destruye varias cosas en nuestra vida y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. La desesperación que nos llevan las pruebas y aflicciones que muchas veces pasamos nos llevan a tomar decisiones incorrectas, porque no confiamos en un Dios que es todo soberano. Y ese Dios es su Dios, es mi Dios. Las crisis económicas y las crisis de valores nos están golpeando sin misericordia alguna. Y a veces, por muy fuertes que nos sintamos como cristianos, el desaliento, la duda, se adueña de nosotros. ¿Por qué? Se aprueban leyes que están en contra de lo establecido por Dios.
¿Por qué ahora que estoy haciendo la voluntad de Dios todo me sale mal? La enfermedad nos ataca y le pedimos a Dios salud, y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la incredulidad, en la duda. Nosotros, como soldados cristianos que estamos luchando contra las fuerzas de Satanás. Ánimo, hermanos, ánimo. Jamás perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder y Él ya venció a Satanás. Seguro que en nuestra vida vamos a seguir encontrándonos con injusticias, con cosas que nos ocurren y no sabemos por qué. Esto hará que la tristeza, el desaliento, la duda nos invada y pensemos en la tentación de retirarnos de la batalla. Pero aún en esos momentos debemos tomar la determinación de mantenernos fieles a la obediencia a Dios y jamás tocaremos la retirada. Hermanos, mostremos paciencia y fe en todas las persecuciones y problemas, pruebas y dificultades que nos toque padecer o que estamos padeciendo. Aunque creamos que Dios no está haciendo nada. Y permítanme leer la última cita, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer versículos 4 y 5. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer versículos 4 y 5. Amén. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Mire lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia en Tesalónica. Nos gloriamos a vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿No le anima esto, hermanos? Al vivir por Cristo experimentaremos problemas, porque estamos tratando de ser el pueblo de Dios en un mundo perverso. Algunos dicen que los problemas son consecuencias del pecado o la falta de fe, pero Pablo enseña que pueden ser parte del plan de Dios para cada uno de nosotros para crecer espiritualmente. Los problemas. Nuestros problemas nos pueden ayudar a mirar hacia arriba y hacia adelante en lugar de hacia adentro. Muchas veces no miramos cómo está nuestro corazón. Ayudan a formar el carácter firme y nos pueden dar oportunidades para consolar a otros también que han padecido o están padeciendo lo mismo. Eso también tiene propósito los problemas, el que usted aprenda a consolar a otros porque usted ya pasó por esa situación. Sus problemas muy bien podrían ser un indicador de que está tomando una postura diferente, una postura por Cristo, y eso también le va a causar problemas. El profeta Habacuc enseña a ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Desde nuestro punto de vista, a veces los caminos de Dios no parecen tener sentido, aunque sabemos que Dios es soberano y sabe lo que está haciendo. Él nos permite preguntar cosas que no entendemos muchas veces. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que Él es soberano y que todo lo que Él hace es para el beneficio de cada uno de sus hijos, aunque muchas veces
no lo comprendamos. Oremos. Soberano Dios, gracias por esta revelación de la gran verdad que encontramos en toda la Escritura. Que usted es Dios de la historia. No hay acontecimiento que suceda sin que forme parte de su plan. Y todas las cosas se mueven en relación con su reino divino. Lo que usted ha dicho que va a suceder, sucederá. Y la historia del pasado lo corrobora. Señor, ayúdenos a elevar nuestros ojos en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades y aflicciones, y a que recordemos que Dios es nuestra salvación, el Dios de nuestra fortaleza, y hallar de este modo las respuestas en medio de la aflicción. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje puesto en esta mañana y esperamos que Dios nos dé esa fortaleza que necesitamos para poder continuar en sus caminos y tener en cuenta y presente que Dios puede dirigir nuestros pies y nosotros los dirigimos, y a cualquier parte donde queramos ir vamos a poder ir sin temor. Les invito a cambiar de posición, hermanos, para cantar un himno más, el himno número 177. A cualquiera parte, sin temor. Mientras tanto, los hermanos pasen a Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos da de ser su iglesia, de abrir su palabra, meditar en ella. Estas aflicciones que estamos viviendo todos los días no nos lleven a dudar de su soberanía y de su amor con cada uno de nosotros. Usted sí está actuando, pero no en nuestro tiempo, sino en el tiempo suyo, porque usted sabe que ese es lo mejor para nosotros.
Y ahora, Señor, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios